El ministro Jackson está en el ojo del huracán, se mantiene ahí, no retrocede, al parecer también del programa. Yo lo decía hace un instante atrás. Ayer Mauricio explicó, pero en detalle, lo que correspondía en caso de que en la carta se manifestase una calumnia. Es un tema personal y fue un poco el argumento que esgrime el Ejecutivo el día de hoy, Mauricio. Bueno, así es. A ver, lo que pasa es que también acá hay un juego que es un poco perverso. ¿Por qué? Porque la carta de la UDI, ¿no?, que además fue presentada por 20 diputados de la UDI más 3 independientes, que fue entregada por escrito en La Moneda, que después se hizo un punto de prensa para señalar el texto de La Moneda. El texto de esta carta a las afueras de la Moneda dice, fíjese, la gestión del ministro será recordada por haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas y además por estar directamente involucrado en el robo de 23 computadores. O sea, eso es una declaración calumniosa. Se le atribuye a una persona autoría o participación en un delito. Ahora uno dirá, no, es que lo que pasa ahí, mis colegas, varios dicen, no, pues es que tiene que ser un delito determinado. Pero nadie, digamos, cuando calumnia a alguien dice, es que tú eres autor del artículo 15, número 1 del Código Penal, de la figura contemplada en el artículo 489 del mismo cuerpo legal. No, se dice, mire, ¿sabe qué? Usted cometió esto y tiene una definición suficiente esta declaración para poder ser razonablemente considerada una calumnia. El tema es el siguiente, tal como lo dijimos ayer y tal como lo dijo la ministra Toá. Esto solamente se puede perseguir si es que la víctima presenta la querella. No lo puede perseguir el Ministerio Público como otros delitos, como el fraude al fisco, como un robo, como un hurto, porque se considera que lo que se ha afectado, ¿no?, en el caso de una calumnia, lo mismo que una injuria, es el honor, que es algo que está más bien en el ámbito, ¿no?, de la persona que ha sido víctima de estas declaraciones. Ahora tiene un año, ¿eh? No son 6 meses, son un año para los efectos de poder querellarse. Ahora, eso para una persona normal. El problema es que el señor Jackson es ministro. Entonces, ¿cuál es el problema? Si el ministro Jackson se querella, tendría que solicitar el desafuero de 23 diputados, lo que lo suspendería en sus funciones. Y eso genera un escenario político. Claro. Un ministro de Estado en contra de 23 diputados. Y eso escalaría esta situación. ¿Y a quién le conviene que finalmente esto se escale? ¿No? ¿Le conviene al gobierno, que está tratando de levantar iniciativas en el Congreso sin tener una mayoría en ninguna de las dos cámaras? ¿O le conviene a la oposición? Le conviene obviamente a la oposición. Entonces, se ha llegado a un punto tan descarado que incluso quienes escribieron esta carta calumniosa llegan y dicen, ya, pues, Jackson, ministro, queréllese, pues. Venga para acá, queréllese. No nos amedrenta. Claro, ¿por qué? Porque en el fondo, si él pisa el palito y se querella, va a generar un escenario político que va a perjudicar a Jackson y va a beneficiar a quienes profirieron la calumnia. Entonces, esas dos dimensiones están acá y se juega, no así, esto no son es abrupto así nomás. No, esto yo diría que está relativamente calculado. Eso sí, en un contexto donde se ha degradado el debate público. O sea, está bien, la UDI puede considerar que Jackson es un pésimo ministro. Puede argumentarlo públicamente, puede decir por qué es un pésimo ministro. ¿Por qué hace mal a las instituciones que él siga ahí? Pueden tener razón o no, pero lo pueden decir duramente. Pero llegar al nivel de la calumnia y además enrostrarle esto de esta forma, a mí me parece que hay que retroceder un poco y volver, digamos, a estar dentro de los límites que deben ser propios de el juego democrático sano, ¿no? Sí, tienes razón ahí en eso, Mauricio. Quiero escuchar a nuestros invitados. Mario Desbordes, complete la oración. La carta de la UDI a La Moneda fue... Está de más la carta. Yo no comparto el tono de la carta. No estoy de acuerdo con que esté tan nítidamente claro que sea calumniosa. No estoy de acuerdo, jurídicamente hablando. Ahora, creo que el ministro no ha hecho bien la pega como ministro, no hizo bien la pega en el cargo anterior. Las que pagan las culpas en el gobierno son mujeres, se han ido fundamentalmente mujeres. Pero fíjate que... ¿Fue una exageración la carta? ¿Fue el tono no tiene... A ver, yo no estoy de acuerdo con hacerle a este gobierno lo mismo que hicieron los del Frente Amplio cuando eran oposición. Claro, dosis de la misma medicina, de la propia medicina. Cuando el presidente dice ayer, ¿con qué cara me piden la renuncia del ministro y se bajan de las mesas? Si basta con revisarle el Twitter al presidente. Cada vez que el presidente dice algo, hay un Twitter de él que lo contradice a él mismo. Y en este caso hay Twitter de él que dicen, no me voy a sentar a esta mesa mientras no se vaya tal o cual autoridad. Yo no estoy de acuerdo con eso.
Yo creo que el Frente Amplio fue irresponsable como oposición, fue una oposición incendiaria, fue una oposición desestabilizadora. ¿La UDI está haciendo lo mismo ahora? Y creo que algunos en la oposición actual están cayendo en lo mismo. Y eso es lo que no hay que hacer. De las mesas uno no se debe bajar. Yo creo que la propuesta del gobierno en pensiones es una mala propuesta. Me encantaría que nos fuéramos al resultado de la Comisión Bravo, que convocó la presidenta Bachelet con un señor que no es de derecha, que es el señor Bravo, que es un brillante profesional en esta materia, y que nos fuéramos a una reforma que acogiera las conclusiones de esa comisión. No es la que está proponiendo el gobierno y por lo tanto ojalá lleguemos a un acuerdo en esa línea, pero salirse Mario, de las mesas... Esta propuesta es bien similar a la que propuso el presidente Piñera. No, en absoluto. ¿No? No. Pero si el 6% se divide 3% No, en es que la reforma, el corazón de la reforma no es qué pasa con el 6% de aporte patronal, que en definitiva es una plata del trabajador. El corazón de la discusión es qué pasa con el captador, quién es el captador, quién es el colocador de las pensiones, quién es el que paga la pensión. Ese es el corazón y si sigue o no la lógica de las cuentas nacionales, que con todo cariño es un vale por que no sirve de nada y te lo dice alguien. Yo tengo un bono de reconocimiento porque como era carabinero, yo soy AFP. En Carabineros, cuando yo renuncié, me pasaron un vale por que dice que tengo una plata que se reajusta 3% al año. Y tú le preguntas a la superintendencia de AFP, le preguntas al IPS ¿Ya? Y nadie tiene la plata. Nadie la tiene, vale por nomás. Eso es una cuenta nacional, yo no estoy de acuerdo con eso. Es legítimo si alguien está de acuerdo, si es una cuestión opinable. Ahora, vuelvo al punto. No podemos, como oposición, caer en lo mismo que hizo la oposición anterior. Lo que no significa que uno no pueda ser duro y decirle al presidente, cambie al ministro Jackson porque le está haciendo un daño a usted y el gobierno sigue pegado en ciertas cosas defendiendo figuras que lo han hecho mal. Sí, si no lo digo yo. Oye, lo dicen senadores del Partido Socialista, no solamente Fidel Espinosa. No solamente Fidel Espinosa. Claro, eso le iba a decir. Fidel Espinosa hoy día parece el senador UDI. No, Eduardo, ve las declaraciones de Juan Luis Castro, que es un tipo súper ecuánime, Juan Luis Castro también ha sido muy crítico. ponderado, y varios más. Pero con todo, vuelvo al punto. Podemos ser oposición firme, exigir, conversar, dialogar, etcétera, sin caer en las mismas cosas que hizo el Frente Amplio fundamentalmente cuando fueron oposición en el gobierno anterior. Flavia Torrealba, hoy día el gobierno está recibiendo una dosis de su propia medicina de lo que el gobierno hizo cuando era en oposición o esto supera aquellos límites. Que la UDI se baje, que la UDI pida a través de una carta la salida del ministro y que condicione la conversación en materia previsional, que es una urgencia en Chile. Chile no se puede permitir esperar más respecto a las pensiones. Y sin embargo, la discusión queda, entre comillas, secuestrada, ¿cierto? Se utilizó el término, no sé si fue la ministra Toá u otra autoridad que habló del término secuestro, y tiene un punto. La discusión queda secuestrada y condicionada a la salida de un ministro que no tiene ni siquiera que ver con la materia. La que habla ahí es la ministra de Trabajo, que es Janet Jara, no el ministro Jackson. Entonces uno no entiende hasta qué punto la política mantiene cooptada la discusión y en qué momento son generosos, son capaces de decir, ok, es un gobierno distinto al mío, nos hicieron lo mismo, pero la gente en Chile necesita esto. Voy a conversar. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que al menos y gracias a Dios la gente no engancha con este clima. Yo miré con atención los resultados de la encuesta CADEM, donde se valorizaron y se incrementó el aprecio por las instituciones en el país, lo que indica naturalmente que hay un mundo político encapsulado hablando en un tono que para la gente no tiene sentido y del cual se desenganchó. En otra frecuencia a los políticos. Exactamente. Y yo creo que aquí hay un tema que es muy similar a lo que le pasa a los países fronterizos cuando tienen conflictos internos y levantan también una guerra de frontera, un conflicto un poco artificial. Yo creo que el problema que tiene la UDI, no tengo otra forma de explicarme el tono, y ahí Mario me explicará mejor cómo funciona el sector, pero la UDI efectivamente tiene un problema serio con los republicanos. Entonces están perdiendo y han perdido su electorado porque se desplazó hacia un partido que antes no existía, que creo que es la novedad de este periodo, y que hace que se radicalicen los discursos. Javier Macaya a mí siempre me ha parecido un hombre muy sensato. Entonces, estas demostraciones de fuerza o estas pulseadas, estos gallitos de quién tire el escupo más
más fuerte, más lejos, como cuando los niños en la escuela, no sé, hacían estos concursos. Había otros más interesantes también, pero ¿quién tiraba el escudo más largo? Es que un poco están compitiendo por un electorado que se está desplazando, y eso a mí me preocupa, la radicalización de la discusión política, que, ojo, y pongamos atención en lo que pasó en España. Es una mala estrategia, un mal camino, una apuesta por una exageración de los climas, claro, que no van a generar un éxito electoral. Claro. De hecho, creo, por cierto, que Republicanos ya tuvo su momento estelar. Creo que va a ir bajando porque la gente, cuando llegan a estos niveles de conflictividad, los discursos, opta por los discursos razonables y que le den... Se refugian al centro. Pero natural, o sea, en la gente razonable, si es una locura lo que está pasando, están todos chiflados. Alcalde Cuadrado, ¿cuál es su visión respecto a lo que está haciendo la UDI o lo que está pasando en materia de discusión en tema de pensiones? Bueno, yo siempre he despreciado a quienes emporcan las discusiones importantes en base a intereses personales. Siempre las cosas grandes tienen que primar sobre los intereses o partidarios o individuales, al menos desde la forma en que yo pienso. Y cuando la UDI hace una extorsión al gobierno, condicionando la salida de un ministro a permanecer en una mesa que beneficia a la mayoría de los chilenos si se llega a acuerdo, es porque la UDI no entiende los tiempos ni las urgencias del país y pretenden de esta forma cobarde, porque bien lo decía Mauricio, bien lo decía Mauricio en términos de que hacen una jugada de jaque en mate en términos de establecer condiciones que son impracticables para quien ha sido agredido verbalmente y a quien se le acusa un delito. Normalmente esa persona debería tener la libertad para actuar sobre el otro, pero el otro actúa sobre seguro porque sabe lo que implicaría en lo político que se querellara por injurias, que debiera hacerlo el ministro. Por lo tanto, la cobardía en la carta enviada, el emporcamiento de una discusión sana en que se estaba avanzando y se estaba llegando a consenso, al menos en la necesidad de modificar el sistema y hacerlo bien, implica que la UDI se aparta del juego estrictamente democrático y entra a juegos gangsteriles que emporcan la discusión nacional. La UDI tiene sus argumentos, ha ido explicando, son de las bajadas de todo esto. Uno de ellos es el diputado Guillermo Ramírez, que habla de la responsabilidad política. Escuchemos. Presidente Boric, la UDI no va a ser el tonto útil de actuar como si aquí no pasara nada. La UDI aquí va a recordarle todos los días lo que los chilenos quieren que ocurra, que no ha caído nadie, que la responsabilidad política no la ha asumido nadie por estos escandalosos hechos de corrupción. El gobierno trata de desviar la atención diciendo que este es un problema de pensiones. No es un problema de pensiones, es un problema de corrupción y responsabilidad política. De falta de diálogo, no es un problema de falta de diálogo, es un tema de corrupción y de falta de responsabilidad política. El diputado Guillermo Ramírez, claro, circunscribe esto a un tema de corrupción y de que no ha habido quien asuma la responsabilidad política del escándalo que conocimos respecto de convenios y fundaciones. Mauricio, ¿te hace sentido desde algún foco? A ver, sí, es que yo creo que hay que delimitar varios temas, ¿no? Tomo lo que dice Flavia, por ejemplo, ¿no? Respecto de lo que hizo la UDI, pero fíjense, hubo parlamentarios del Partido Republicano que salieron a criticar la carta de la UDI, o sea, llegamos a ese punto, ¿no? Incluso el Partido Republicano, ¿no? Que está, se supone, a la derecha de la UDI, está disputando, ¿no? Ese mundo. Bueno, resulta de que ellos dicen, mira, ¿sabes qué? No, vamos a bajar a los dirigentes políticos que están en la mesa, pero vamos a tener a nuestros técnicos,
¿no? O sea, tampoco se bajan completamente, ¿no? de la famosa mesa. Ahora, claro, el tema es que es complicado, ¿no? El empezar a confundir los planos. Porque finalmente ellos son un partido político, tienen representación parlamentaria, tienen financiamiento público y parte de la pega es tener que sentarse a veces a debatir temas que son relevantes para el interés público, incluso en escenarios que no son muy confortables, ¿no? Porque claro, a ellos también le podrían haber dicho, ya sabes qué, bueno, ¿y quién se ha hecho responsable políticamente del caso Penta, por ejemplo, ¿no? Con el caso de Iván Moreira? ¿Quién se hizo responsable políticamente de Jovino Novoa? ¿No? Y no estoy hablando del caso Gemita Bueno, que fue desechado por lo demás. Estoy hablando del caso donde Jovino Novoa fue condenado. Ojo, condenado por delitos tributarios. Y la sacó barata, porque le eliminaron todos los cargos de SQM, para que no se investigara SQM probablemente, pero lo condenaron en un juicio abreviado por Penta, ¿no? ¿Qué pasa con Jaime Orpiz, pues? Que fue condenado por cohecho, o sea, una empresa le pagó para que en vez de actuar como parlamentario, actuara como empleado de la empresa en beneficio de la empresa en una discusión de la ley de pesca. Bueno, pero nadie dijo eso porque finalmente es obvio que el partido político, la bancada de senadores y diputados, tienen que hacer su pega. Además también hay otro tema que es más complicado porque acá se desconoce algo que tiene que ver con finalmente nuestro sistema político. El sistema político vigente, nos gusta o no nos gusta, involucra un régimen presidencial, donde el presidente de la República actúa con sus ministros que son personas de su confianza. Ahora está bien, uno puede decir, oye, este ministro es súper malo, le hace mal al interés público, no, presidente, sabe que cámbielo, ¿no? Uno podrá pensar así o no pensar así y argumentar duramente incluso al respecto. Pero empezar a hacer un verdadero chantaje diciendo, mire, ¿sabe qué? Si usted, presidente, no cambia a su ministro, entonces nosotros no vamos a participar en tal instancia de debate, ¿no? Porque por último digan, y lo han dicho también, pero digan, bueno, ¿sabe qué? A mí no me gusta estar en esta mesa porque las conclusiones a las que se sacan no son útiles. ¿Sabe qué? Es súper malo el proyecto, no es lo conveniente. Eso está dentro de la regla de la democracia, pero insisto, yo creo que acá hay que bajar, alguien dijo, bajemos un par de cambios. Yo creo que es bueno que se mantenga este debate, está Digo, bien, Chalper. pero hay que bajar un poco el tono. Sí, Chalper dijo, bajemos un cambio. ¿Tiene sentido lo que plantea el diputado Chalper respecto a lo que nos plantea Mauricio? Mario Desbordes. Yo vuelvo a insistir, no hay que bajarse nunca a las mesas de trabajo que buscan resolver problemas que para la ciudadanía son apremiantes. Sí. O sea, se baja la centroderecha a la mesa de seguridad por una cuestión que yo creo que es gravísima, que son los indultos que concede el presidente, incluso a una persona vinculada al Partido Comunista, etcétera. El hecho es gravísimo, lo del indulto, y uno tiene que ser muy duro con el presidente en la crítica. Pero no te puedes bajar de la mesa de seguridad ciudadana, no te puedes bajar de la mesa de pensiones, hay que intentar hasta el último momento llegar a un acuerdo. Yo veo al gobierno emperrado en sacar la reforma a la pinta de ellos, no los veo flexibles, no los veo con una disposición real a intentar llegar a una reforma, insisto, parecida, ojalá igual a los resultados de la Comisión Bravo, que estaba muy lejos de lo que pensaba la centroderecha hace 4 o 5 años atrás. Sí. Entonces, pero con todo, no es razonable bajarse de mesas de trabajo. 1. 2. No corresponde estar descalificando constantemente, porque lo único que hace con eso, 1, es regalarle el escenario a populistas que llegan con varitas mágicas a solucionarlo todo, polariza cada día más el ambiente y finalmente el perjudicado es la ciudadanía. Yo no soy partidario. En el caso del ministro Jackson, el ministro le está provocando al presidente un problema incluso con buena parte de los parlamentarios de socialismo democrático, que yo soy cercano con varios de ellos. Yeah. Desde el momento en que da esa entrevista donde dice que son superiores moralmente a quienes integraron la concertación, ahí se produjo un quiebre brutal. No era necesario que nosotros estemos todo el día pidiéndole la renuncia, podemos hacerlo cuando el ministro se equivoca, pero el ministro le está generando un problema a él, incluso dentro del gobierno. Ahora, si este es un juego bien simple, es más viejo que el hilo negro. Yo pido la renuncia de un ministro sabiendo que el presidente, si yo se la pido públicamente, no me la va a dar, no me la puede dar. Claro. Entonces yo la pido sabiendo que no me la va a dar. 1. Entonces, ¿para qué la pido? Porque sé que ese ministro le genera lío al gobierno y finalmente conviene que se quede. Mira la tontera. Entonces, por favor, efectivamente, no es que bajemos 2 cambios, bajemos, ojalá pongamos neutro, claro. Parémonos un poquito, gobierno y oposición,
y veamos si podemos sacar adelante una reforma de pensiones. El gobierno no ha querido decir ni pío respecto a la reforma a la salud. Y la verdad es que la situación en salud no da para más. No da para más.